Buenas noches, bueno saludarlos nuevamente en este día, esperando que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estén con todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar en el estudio del conocimiento de nuestro Dios, en este devocional familiar que tenemos todos los días, esperando que cada día la palabra de Dios esté haciendo esa obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Oramos para iniciar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por lo bueno que tú eres, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Te pedimos esta noche, Dios, que tu palabra venga a ministrarnos nuestros espíritus, nuestras almas, Señor, nuestra mente, que podamos ser transformados por medio de ella, Señor. Y te pedimos, Dios, por todos aquellos que están con enfermedad, Señor, por todos los que están laborando, Dios amado, en el área de la medicina o en cualquier otra área, Señor, y que cada día tienen que salir de sus hogares, Señor. Te pedimos que los guardes, que los cuides, que sanes a los que están enfermos, Señor. Y a los que nos quedamos en casa, Señor, igual, guárdanos, Padre, como hasta este día lo has hecho tú y lo sabes hacer, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a entrar a otro tema acerca del conocimiento de Dios. Vamos a hablar durante algunos días de la eternidad de Dios, de que Dios es eterno. Ese es el tema, Dios es eterno. Entonces yo quiero que esta noche comencemos viendo algunos aspectos de la eternidad de Dios. Como tenemos tiempo, lo vamos a llevar despacio, vamos a ver qué podemos ir viendo. Pero lo más importante es que la palabra de Dios, usted y yo, la podamos retomar para nuestras vidas, que ella nos ministre y nos transforme. Si usted me acompaña para tener algunos textos ahí de base, vamos a ir a Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6 y capítulo 22, versículo 13. Esos tres versículos los vamos a leer y de ellos vamos a sacar algunas expresiones que declaran la eternidad de Dios. Dice Apocalipsis 1:8, oigan, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hace mención este versículo al alfabeto griego, el alfa y la omega, que son la primera y la última de las letras del alfabeto griego, ¿ya? Y da a entender que Él está en un principio y Él está en un final. Para nosotros sería una cosa limitada, finita, pero en Dios esto significa que está desde un principio que no sabemos cuándo es, hasta un final que tampoco sabemos cuándo es. Ya vamos a ver algunos otros versículos que hablan un poco más claro sobre este tema. Apocalipsis 21:6 dice lo siguiente: y me dijo, hecho está. Oiga, y vuelve a repetir: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Vuelve a decir que Él es el principio y Él es un fin, que Él es el alfa y que es la omega. Y el Apocalipsis 22:13 dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, estos tres versículos tienen relación entre ellos, y es en cuanto a que Dios Él mismo se define como un principio y como un fin, pero no bajo el concepto humano de un inicio y de un punto de inicio y de un punto de finalización, sino lo que está diciendo Dios es que Él
es el Dios desde el principio, desde antes de que existieran todas las cosas, y Él es el final, que no se sabe cuándo es el fin de las cosas, del universo, de los universos, de las galaxias, de los cielos, de las criaturas. Entonces, a eso se refiere esto. O sea, está diciendo que no hay otro que sea como Él al inicio, ni habrá uno que sea como Él al final, porque Él es Dios. Entonces veamos algunas expresiones que declaran verdades acerca de la eternidad de Dios. La primera es que la eternidad de Dios es uno de los atributos más asombrosos de Dios, y es uno de los muchos atributos que distinguen a Dios, porque hay muchos. Ya vimos uno, la perfección, que Dios le gusta relacionarse y por eso hizo al hombre. O sea, Dios tiene tantos atributos. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Entonces Él va mostrando sus atributos al hombre, porque Él quiere que el hombre vuelva a ser como era al principio, como Él lo creó. Quiere decir que Dios, su existencia es eterna. Este atributo de la eternidad lo que hace es decirnos que su existencia es eterna. No sabemos cuándo comenzó a ser Dios, cuándo nació Dios, si pudiéramos decir que nació, o cuándo Dios va a terminar, porque ni tiene principio ni tiene fin. Él no tiene un comienzo, Él no tiene un fin. No ha existido un momento en que Él no existiera. No ha habido en el tiempo, en el espacio, no ha habido un momento en que Él no existiera, y nunca habrá un momento en que Él deje de existir. ¿Por qué? Porque es eterno. Entonces, esos versículos que leímos de Apocalipsis hablan acerca de esta verdad, de la eternidad de Dios. También otra expresión, otra afirmación, es que Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan terminado. Por ejemplo, la palabra dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva, o sea que esta tierra va, de cierta manera va a desaparecer de cómo está. Así que si usted anda preocupado por el deshielo, por el, ¿cómo se llama lo otro? El calentamiento global, por la deforestación, qué bueno preocuparse por ella, porque claro, eso disminuye la calidad de vida de los seres humanos, pero el hombre mismo se ha encargado de generar todas estas cosas. Dios no ha tenido nada que ver, ahí no ha metido su mano Dios. Ahora, la palabra dice que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el hombre se está encargando de degradar la tierra, pero va a llegar un punto en que Dios la va a transformar. O sea, va a desaparecer esta tierra y Él va a hacer otra tierra grandiosa. Así como dice la Biblia en el principio, en Génesis 1, que la tierra estaba desordenada y vacía, así va a suceder al final de los tiempos de esta tierra, que probablemente va a estar casi vacía. No sabemos cómo va a terminar, pero sí vamos en una destrucción inminente de la tierra, en todos sus aspectos. Entonces Dios se va a encargar de restaurarla, de transformarla en algo nuevamente hermoso, precioso, excelso, porque todo lo que Él hace es bueno. Entonces, Él es antes y va a permanecer después cuando todo haya desaparecido. Otra afirmación es que la eternidad de Dios no significa que Él simplemente haya existido. O sea, no habla de la mera existencia de Dios, ni que va a existir por un número infinito de años.
¿Por qué? Porque Él no tiene ni edad ni tiempo. O sea, usted no le puede, ni yo le podemos asignar a Dios una edad, ni cuánto tiempo tiene de ser Dios. Él siempre existe y nunca cambia. Así dice la palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, ¿verdad? O sea, en Él no hay sombra de variación. O sea, Él es el mismo. Y ninguna otra persona ni cosa creada comparte este atributo con Él. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todo lo que es creado por Dios, comienza, inicia, nace, se desarrolla, crece, termina muriendo. Pero Dios no. Nosotros somos momentáneos, pero Dios es eterno, Él es para siempre. Otra afirmación es que Él nos hizo a nosotros y nadie lo ha hecho a Él. Él es el creador de todas las cosas, pero Dios nadie lo creó. Entonces, por ejemplo, por ahí hay una expresión errónea de los católicos. Dicen que María es la madre de Dios. Eso implicaría que Dios tendría un principio, y un principio humano, y Dios no es la madre de Dios. Y perdón, María no es la madre de Dios. Dios no tiene ni padre ni madre, porque Él es Dios, Él es el creador de todo. Y es entendible tal vez el hecho de que lo que quieren decir que Jesús como Dios, ella es la madre, pero la expresión tiende a dar una afirmación que es errónea. Dios no tiene madre. Entonces María sería superior a Dios. Y eso no puede ser. María fue una mortal como todos. Y con las disculpas del caso, porque no es mi intención discutir ni pelear con nadie, el único que subió y que es eterno es Cristo. De ahí todos los demás fueron transformados. Hay evidencia de Elías que lo subieron en un carro de fuego, que está en la Biblia. Hay evidencia de ¿quién es el otro? Enoc, ¿verdad? Fue el que caminó con Dios y fue arrebatado, así dice la Biblia. Pero de María no existe una evidencia bíblica. No me acuerdo qué papa fue el que dijo de la ascensión de María y que había sido glorificada, esto y lo otro. Eso, hay mucha tela que cortar ahí. Como le digo, no es mi intención en esta noche, ni en ningún momento, ponerme a discutir esos puntos. Pero yo me volví bíblico. Y para mí la Biblia es el libro de referencia. Otra afirmación más es que Él era, Él es y Él será para siempre Dios. ¿Qué implica esto? Que en un pasado él fue, en un presente Él es y en un futuro Él será Dios eterno. Veamos un par de salmos, porque los salmos hablan mucho de la eternidad de Dios. El Salmo 92 dice lo siguiente: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene la tierra? Según los científicos, los cálculos humanos, la tierra tiene no sé cuántos millones de años. Y las montañas, los cerros, tienen miles. Porque en la evolución de la tierra han ido desapareciendo y apareciendo. Pero ¿cuántos años tendrán el monte Everest y los Himalayas, los volcanes que ahora conocemos? Tienen cientos o miles de años. Entonces hay una eternidad, hay una cantidad de años, ¿ah?
Y dice que Dios era antes de todo ellos. Entonces puede ver usted la eternidad de Dios ahí manifiesta. Y el Salmo 93.2 dice lo siguiente, 93.2. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Imagínense, ¿cuál eternidad? Para usted, ¿cuánto es la eternidad? Yo, con mi mente finita y pequeña, no alcanzo a dimensionar cuántos años tiene la eternidad. No puedo precisar. Solo me imagino una cosa lejana. Entonces, desde ahí, desde más allá de donde pueda llegar nuestra imaginación, Él ya era Dios. Y entonces podemos ver la eternidad de Dios en su palabra. Cuando hablamos de los nombres de Dios tienen un significado siempre. Dan a entender cualidades de Él, características de Él, bondades de Él. Y entonces vamos a ver unos 4, en la escritura vamos a ver unas 4 citas que hacen referencia a la eternidad de Dios, los nombres que ahí aparecen. Y la primera que quiero que busquemos es la de Éxodo 3:14. Moisés había sido desterrado al desierto, se había convertido en un pastor, tenía familia, tenía su propio rebaño, y entonces un día ve que en una montaña hay un fuego, él se acerca, ve que es una zarza que arde, y la zarza empieza a hablarle, era Dios manifestado a través del fuego. Y entonces lo hace acercarse y empieza a conversar Dios con Moisés, y entonces le da un encargo a Moisés. Lo manda a liberar a su pueblo que está esclavizado en Egipto. Entonces viene Moisés y le dice, bueno, cuando me pregunten quién me manda, quién me envía, ¿qué les voy a decir? Entonces dice Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, aquí la expresión, yo soy el que soy, está, esta expresión, esta declaración de Dios, lo que nos da a entender es la existencia de Dios, que es un atributo de su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es eterna. Entonces, cuando Él dice, yo soy el que soy, lo que está diciendo es que no hay otro como Él y que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. A diferencia de nosotros los hombres, Dios no decide existir ni hace un esfuerzo por existir. Él simplemente es. Mientras que el hombre se esfuerza por tener más años de vida, por tener mejores condiciones de vida, por lo que sea. Pero Dios no. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es eterno, es perfecto. Entonces, yo soy el que soy, le dice. Si le pudiéramos agregar algo que una vez en una película mexicana, y no me parezco a nadie, ¿no? Pues sí, ese es Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios el que nos cuida, el que hace todo por nosotros. Veamos otro, Isaías 40:28. Hace varias preguntas Dios aquí, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? Nos está preguntando Dios. Y dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. ¿Cuál es el nombre aquí de Dios? El Dios eterno. Entonces,
El que es eterno va a permanecer siempre. Entonces él está diciendo, yo soy el de siempre, el que nunca muere, el que siempre vive. Ese soy yo, dice Dios. A eso se refiere ese nombre, el Dios eterno. Entonces, cuando la palabra eterno se aplica a Dios, no solamente se refiere al futuro, sino también se refiere al pasado. Porque nosotros somos eternos porque vamos a vivir una eternidad con Dios, el futuro. Pero Dios es eterno porque Él viene desde el pasado y trasciende hasta el futuro. ¿Ve cuál es la diferencia? Entonces, cuando la eternidad se refiere al hombre, está hablando de su futuro. Pero cuando la eternidad se refiere a Dios, está hablando del pasado y del futuro. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sido y siempre será. Que era lo que estábamos hablando ahí al principio. Tercera cita bíblica, Daniel 7:9. Aquí estamos hablando de los nombres de Dios que tienen que ver con el significado de eternidad. Daniel 7:9 dice lo siguiente: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Mire, cuando la palabra anciano hace referencia a hombres, ¿qué está significando? Que es un viejo, así es, y que es débil ya en mente y en cuerpo. Este viejo no sabe nada. Este viejo ya hoy ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la vejez en el hombre significa eso. Pero la vejez en Dios no es eso, sino que cuando está hablando de este anciano de día, de la vejez, está hablando de la grandeza, del esplendor, del poder y de la sabiduría, del que es antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo haya pasado. O sea, está hablando de Dios. Entonces, claro, para poder mostrar una figura, para tener una idea de quién era ese Dios, entonces vinieron y dibujaron, porque aquí dice que su cabeza, el cabello de su cabeza es como lana pura, dice. Y la lana pura, le pregunto, ¿de qué color será? Porque las ovejas que yo veo aquí en El Salvador no están blancas, ¿va? Pues, ajá, pero ya lavadita y todo, o sea, con la pureza, ya quitándole todas las impurezas, la suciedad, la tierra y todo, es blanca la lana. Entonces, claro, es un hombre de cabellos blancos, pero eso no quiere decir que sea sin el ánimo de ofender a nadie, no es un viejo decrépito. Al contrario, es un hombre fuerte, grande, de grandeza, de esplendor, de poder, un hombre sabio. Ese es Dios, ese es el anciano de días. Entonces se está refiriendo a que es el Dios eterno en donde está contenido todo esto. El poder, la grandeza, la excelencia, el esplendor, la sabiduría, la inteligencia, el amor, todo está contenido en Él. ¿Sí? Por eso es que Él dice que en las iglesias se deben de nombrar ancianos, deben de haber. Entonces, cuando se dice ancianos, el problema es que se han equivocado. Piensa que solamente son los hombres de mayor edad. Y a veces hay jóvenes con mucha sabiduría que pueden fungir como ancianos, porque las características de la ancianidad en Dios no son edad,
son cúmulo de características, de cualidades. Entonces, ve cuál es la diferencia. Entonces, cuando usted oiga esta expresión anciano de días, no piense en un hombre avejentado, ya inútil. No, al contrario, piense en un hombre fuerte, esplendoroso, sabio, grande, porque eso es el anciano de días. Y por último, aquí nos vamos a quedar, Apocalipsis 1:8, que ya lo habíamos leído, que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Como le dije al principio, estas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Estas comunican poderosamente que Dios es el primero y el último. Él es antes de todas las cosas y Él va a continuar cuando todas las cosas hayan pasado. Solo déjeme buscar Isaías 44:6 para terminar con ese. Isaías 44:6. Dice así Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Oyó? Él mismo. No necesita que nadie le diga quién es Él. Es un atributo de Él, la eternidad. Entonces, Dios lo manifiesta para que nosotros le conozcamos, que Él es el Dios eterno. Y por ser el Dios eterno, entonces Él nos ha dado el privilegio de poder ser eternos nosotros también. A diferencia, para nosotros es futuro y para Él es pasado y futuro, la eternidad. Nos vamos a quedar aquí esta noche. Esperamos continuar el día lunes, el próximo lunes. Le digo así porque el día de mañana predican otros, igual que el sábado predican otros, y el domingo pues que es nuestra reunión dominical. Así es que lo bendigo esta noche, declaro sobre usted la paz y la gracia del Señor, y que esta noche sea una noche donde podamos recobrar fuerzas, y que Dios nos guarde esta noche, que usted pueda descansar en paz esta noche, tener un sueño reparador. Hasta pronto.